gracias, Dios, por la dicha, Señor, la alegría de estar aquí reunidos en tu nombre. Nombre sobre todo nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos, y ahí le iba a mandar a ponerse de pie, imagínense usted. Vamos a sentarnos y vamos a estar listos para lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Si usted vino el domingo pasado, usted se dio cuenta que había problemas hasta para sentarse todo el mundo aquí, ¿verdad? En la mañana, ¿no? Bueno, pusimos otras sillas, todo lo demás, aún a sabiendas de que hoy no era así como para que viniera toda la gente, pero qué bueno que estamos aquí. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 5 y versículo 1. Miguel, Gálatas 5:1 dice así: Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Señor, gracias, Dios mío, por tu bendita palabra. Amén. ¿Ha creído usted en Jesús como su Señor y Salvador? Una pregunta muy importante. ¿Y Señor de qué? Alguien se preguntará. Pues ¿has creído tú en Jesús como el Señor, el dueño de tu vida, de tu eternidad? Y la otra pregunta, ¿y Salvador de qué? Bueno, Salvador de nuestros pecados, quien por su gracia nos ha dado la vida eterna. Esto que nosotros llamamos aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, no es otra cosa de lo que también nosotros conocemos como la salvación. Entonces, si usted ha tenido esa maravillosa experiencia, eso ha marcado en su vida un antes y un después. En mi caso personal, quiero decirle, una vez conocí al Señor, yo no he querido hacer otra cosa los días de reuniones, sino reunirme a escuchar su palabra. Y yo pienso que muchos de los que estamos aquí, que hemos tenido esta experiencia, pues nos sucede igual. La salvación es sencillamente lo más grande que nos ha ocurrido a cada uno de nosotros, pero por mucho. Ponga usted cualquier otra condición especial en su vida, nada se compara a esa maravillosa experiencia. Y es importante porque esta salvación que Dios nos da es por su gracia. ¿Qué significa eso? No tuvimos que hacer nada, absolutamente nada. No lo merecemos. Nunca, por mucho más que hagamos esto y lo otro, jamás mereceremos la salvación que Dios nos da gratuitamente. Y eso es lo que la Biblia se conoce por gracia. Por gracia nosotros alcanzamos la salvación. Por la pura misericordia de Dios. Aquí no hay nadie que pueda decir, ay, no es que yo vengo todos los domingos, hay que venir todos los domingos, atención. Pero nadie que pueda decir, ay, como yo vengo, ay, porque yo le soy fiel a mi esposa, ay, porque no. La salvación es un regalo de Dios. Pero la pregunta que queremos respondernos hoy es que, ¿qué sucede después de la salvación? ¿Y qué espera el Señor de aquellos que ya por su gracia y por su misericordia hemos tenido el regalo de la vida eterna? Y eso es lo que vamos a responder en el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es que el Señor espera que vivamos libres de la esclavitud del pecado. Hay un pasaje que yo creo que para todos es muy conocido
y es cuando el Señor iba pasando por aquel lugar en donde había una serie de gente enferma esperando que se movieran las aguas. Entonces había ahí un paralítico y el Señor le dice, ¿quieres ser sano? ¿Qué respuesta? Digo, ¿qué pregunta? Pues él está allí y está enfermo y está esperando algún milagro de Dios. Y él le dice, no hay quien me ayude a ser salvo. En otras palabras. Y el Señor le dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y ese hombre se paró y corrió y anduvo y estuvo tan feliz. Pero el Señor se lo encontró después y en Mateo 5:14 dice así, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. Entonces, esto que vamos a hablar hoy es tan importante porque a veces cuando uno habla de la gracia de Dios, que Dios le perdona a uno todos los pecados, todo lo malo que uno ha hecho, Él lo borra, entonces, y que esto es gratuitamente, llega el pensamiento a la mente, ok, si es así, entonces yo puedo seguir viviendo una vida como la vivía antes. Pues no es cierto, porque la voluntad de Dios es que nosotros, como le dijo a aquel hombre que había sido sanado de ser un paralítico, le dice, mira, has sido sanado, no peques más. Dios nos ha llamado a nosotros a la vida eterna, pero nos ha llamado también a una vida libre de toda esclavitud. Y en una ocasión el Señor estaba hablando con unos judíos y le habló de esto y ellos no lo entendían. Dice, nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Y quizás usted dirá, pero yo nací libre y sigo siendo libre y yo no tengo ninguna esclavitud. Pero mire lo que dice en Juan 8:34. Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que esta relación nuestra y este milagro que Dios hace en nuestra vida de perdonarnos de todos nuestros pecados es sencillamente con un propósito, con que nosotros de ahí en adelante vivamos una vida que le agrade a Él. O sea, no estamos hablando sino de una liberación. Entonces, antes de conocer a Cristo, usted piense cómo era su vida antes de conocer al Señor. Algunos estaban perdidos en algunos pecados, porque cuando uno habla de esclavitud, la gente piensa, bueno, serán las drogas, el licor o el cigarrillo o quién sabe qué, cualquier cosa que nosotros hacíamos desagradando a Dios era producto de una esclavitud. Éramos esclavos, no podíamos hacer otra cosa sino pecar y pecar y pecar. Pero cuando Dios se apiadó de nosotros, Él vino a nuestras vidas, Él nos perdonó nuestros pecados, también rompió las cadenas de esclavitud. Yo puedo recordar gente, pero impresionantemente, recuerdo un joven, ya no tan joven, claro, cuando yo conocí al Señor y este joven estaba perdido en las drogas y por eso entonces llevaba una vida mala. Su familia era una buena familia con recursos y todo lo demás, pero él vivía mal porque estaba en drogas. Pero conoció al Señor y como dice este versículo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El Señor le perdonó y rompió las cadenas de esclavitud. Pero atención, uno puede regresar al pecado. Hay en el mundo del cristianismo a veces una controversia
entre lo que es la soberanía de Dios y lo que es la voluntad del hombre. Entonces, algunos llegan a pensar, bueno, la soberanía de Dios es que yo fuese salvo y contra su soberanía nadie puede. Pero el Señor apela a nuestra voluntad y eso es lo que vamos a ver aquí. La pregunta que estamos respondiendo es, ¿qué espera el Señor de nosotros? Y repito la respuesta, la primera respuesta, el Señor espera que vivamos libres de la esclavitud del pecado. Él nos limpia. Nosotros hemos dejado cosas en nuestra vida pasada, pero el apóstol Pablo, pensando en la posibilidad muy remota de que él pudiera echar atrás, él dice, si las cosas que yo mismo dejé, las mismas las tomo de nuevo, entonces transgresor me hago. Así que Dios nos perdona, nos limpia, pero nos libra de la esclavitud del pecado. Ya usted, si ha conocido a Cristo, usted es libre. Ahora usted tiene una voluntad que operar en su vida. Miren lo que dice Romanos 6:14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces quiere decir que el cristiano que ha tenido esta experiencia maravillosa de conocer a Jesús en su corazón, es una persona que vive en libertad y que vive para agradar al Señor. La vida de uno cambia, verdaderamente cambia. Ahora, quiero mencionarles algo, de esto vamos a estar hablando. Ustedes saben que mañana nos vamos para un campamento, vamos allá a estar todo el día y demás. Bueno, en la reunión de la noche yo voy a hablarles del avivamiento de Asbury. ¿Ustedes han escuchado algo de eso? ¿Quién puede levantar su mano que ha escuchado de ese avivamiento? Bueno, si no ha escuchado, venga mañana a la reunión allá en... Bueno, una cosa maravillosa, una universidad en Estados Unidos, una universidad cristiana llena de jóvenes. Estos muchachos tenían una capilla, o sea, iban, porque como era una universidad cristiana, ellos tenían que ir los miércoles, los viernes, los lunes, y ese miércoles ellos llegaron, era el miércoles 8, llegaron y comenzaron a orar y a buscar y a alabar a Dios, y no ha parado. Yo creo que hoy van 10 días y no para. Ese lugar donde primeramente habían quizás unos 30 muchachos, hoy está abarrotado de gente. Eso le ha dado la vuelta al mundo entero. Afuera de aquel lugar hay miles de personas en una fila. ¿Por qué? Porque quieren experimentar la presencia de Dios en su vida. Y yo le digo algo, ¿por qué el cristiano tiene un interés de no volver a pecar? Sencillamente porque hay un Espíritu Santo de Dios que celosamente vela por nosotros. Y cuando nosotros hacemos algo que desagrada al Espíritu de Dios, en vez de esa alegría desbordante que tienen esos muchachos que levantan su mano, porque quiero decirle, no le quiero decir mucho para que entonces no dice, ay, ya, ¿para qué voy a ir mañana al campamento? Pero esos muchachos están allí, pasan algunos, traen invitados, se arrepienten, comienzan a llorar, a darle gracias a Dios y están felices. Mira, si tú conociste a Cristo alguna vez en tu vida y tú has experimentado el gozo que significa la salvación en tu vida, tú podrás decir como yo, nada se compara. Y podrás decir también, no lo cambio por nada. Así mismo. Pero vamos a seguir. Lo primero que dijimos que el Señor espera de nosotros es que vivamos libres de la esclavitud del pecado. Lo segundo
es que el Señor espera que sembremos para lo que aprovecha. Bueno, el Señor, que ilustraba siempre todas sus enseñanzas con imágenes que la gente pudiera entender, entonces Él le habló a todos aquellos discípulos acerca de lo que era sembrar para después cosechar. Ustedes recuerdan la parábola del sembrador. Pero Pablo también en sus epístolas utiliza la misma comparación para hacernos ver que una vez que nosotros hemos sido rescatados de nuestra manera de vivir, nosotros ahora tenemos la libertad para escoger lo que podemos sembrar o no sembrar. Entonces quiere decir que ninguno de nosotros que haya invitado a Jesús a su corazón y que haya tenido esa experiencia maravillosa de la salvación, podemos decir, yo peco porque no puedo hacer otra cosa. Es algo que puede más que yo. Porque si el Hijo nos dio la libertad, somos verdaderamente libres. Y por eso es que en ese movimiento tan maravilloso, que a propósito quiero decirle, empezó en esa universidad, y hay otras 2 universidades cristianas en donde está explotando esto. En otras universidades, en otros estados en Estados Unidos. Y la gente viene, y la gente llega al altar, y la gente se quebranta. ¿Por qué? Porque han entendido que lo que Jesús hizo al dar su vida en la cruz del Calvario es tan grande, tan maravilloso, que yo no puedo ensuciar o menospreciar todo lo que hizo Dios por mí. Entonces, el cristiano vive seguro de que ha sido libertado de la esclavitud del pecado y por lo tanto puede vivir una vida diferente. Ahora, ¿qué es lo que el Señor habla de lo que podemos sembrar y para que tomemos una decisión? Vamos a Gálatas 5:19 y voy a leerle esta primera oración, y de allí todo el versículo se lo voy a ir detallando. Esto usted alguna vez, si usted es un cristiano que tiene tiempo en los caminos del Señor, lo conocerá muy bien. Dice así, Gálatas 5:19: y manifiestas son las obras de la carne que son. Y mire esto, cuando habla de las obras de la carne, el apóstol Pablo está diciendo, hay deseos que el ser humano tiene en su cuerpo. Mire, usted y yo nacimos con el pecado que viene desde los ancestros, Adán y Eva. Y en nuestra naturaleza está una inclinación a pecar. Y quiero decirle lo siguiente, sea usted un cristiano o no, haya usted aceptado a Jesús como su Señor y Salvador o no, dentro de nosotros hay esa inclinación. Eso no se puede cambiar así. Usted sabe que tenía yo un jefe allá en la universidad que a mí me llamaba la atención porque mostraba resto de ser ambidiestro, ¿no? Y entonces un día explicándome me dijo, no, lo que pasa es que yo de niño, yo era zurdo, todas las hacía con la zurda. Pero en ese tiempo, en el interior, cuando uno era zurdo, le decían, muchacho, eso es del diablo, y le sacaban eso con correa. Ahora, yo veo uno, eso pasa en Panamá nada más, en la provincia donde vivía ¿no? Y resulta ser que dice que a punta de rejo él dejó de ser zurdo para ser derecho, pero cuando jugaba béisbol o lo que sea, iba con la zurda también. Bueno, esa inclinación que nosotros tenemos, eso está allí. Los años que usted tenga de ser cristiano, las experiencias que usted ha tenido con el Señor, habrá una inclinación
al pecado, porque es nuestra carne. Pero entonces viene un momento en la vida, y es por eso que Pablo dice esta exhortación, en donde usted consciente y voluntariamente tiene que escoger lo que usted va a poner en su vida. Es como cuando usted va al súper, usted anda por allí y echa esto o echa el otro. Y si va con un hijo, echa de todo. Eso es así. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son. Y aquí viene 17 deseos carnales. Usted es cristiano y usted dice, ya Dios hizo un cambio en mi vida. Sí, pero usted puede volver atrás como el peor de los inconversos. Y quiero que estemos claros en eso. Algunos me ven así, ¿de qué habla Jorge? Pues ya verán. Dice así, y manifiestas son las obras de la carne que son. Primera, pero uno a uno. Adulterio. En otra versión dice inmoralidad sexual. ¿Qué es adulterio? Hombre, usted está casado y está andando con una mujer que no es su mujer, o al revés. Una vez un amigo de nosotros había enviudado y andaba echándole el ojo a la gente y todo lo demás, y entonces uno lo cogió y le dice, ven acá, dice, no, pero si adulterio es cuando tú estás casado y andas con otra mujer, pero ya yo soy viudo. Digo, igual estás adulterando. ¿Están de acuerdo conmigo? Alguien dice, yo nunca me he casado, así que yo no puedo adulterar. Pero si adulterio no le parece lo suficiente, lo segundo dice fornicación. Y fornicación más específicamente es eso, impureza, porque si usted no está casado, no está casada, pero está andando con alguien sexualmente que no es su esposa o esposo, eso se llama fornicación. Lo tercero dice inmundicia, y ahí se traduce como libertinaje, pero por ahí vamos. Lo cuarto dice lascivia, y lascivia es cuando usted escoge despertar y avivar todos los deseos inmorales, incorrectos, que usted sabe que ofenden a Dios. Miren, lascivia es codiciar la mujer de tu prójimo. Y también hay alguien que dice, sí, pero ella no es mujer de ningún prójimo, porque está soltera. Pues eso es lascivia. Olvídese. No le dé la vuelta. Lascivia es cuando usted escoge, porque acuérdese, usted tiene la voluntad, abrir su celular, que es inteligente. Ahora quiero decirle, el celular es inteligente, lo que somos brutos somos nosotros, ¿no? Pero usted escoge abrir su celular y ver pornografía. Usted está escogiendo sembrar para su carne. ¿Ok? Seguimos. Idolatría. ¿Usted sabe qué es la idolatría? Adorar imágenes o representaciones de lo que es Dios. A veces se idolatra muchas otras cosas sin que sea una persona o una estatua. Hechicería, lo cual es brujería. Ya no hay tanto como eso, pero yo recuerdo que cuando yo iba creciendo, eso era bien popular aquí. ¿Quiénes se recuerdan que había una cosa que los domingos tú cogías un perfume y se lo echabas para ganar en la lotería? Todo eso es hechicería. Nadie se acuerda. ¡Qué bien!
Enemistades. Mire, cuando usted tiene un conflicto con alguien, sepa que usted es libre en Cristo y que usted puede tomar una decisión. Que nadie le engañe. Y cuando habla de enemistades, es porque usted guarda un rencor, un odio en su corazón. Si usted está en Cristo, sepa que usted es libre de toda esclavitud. Así que cuando usted de su boca quiera salir, pero es que yo no puedo perdonarlo, yo no puedo perdonarla, sepa que Dios le ha dado libertad y usted sí puede hacerlo. Y si usted escoge seguir con esa enemistad, con ese odio, entonces usted está escogiendo sembrar para su carne. Esa es su decisión, esa es su voluntad. Y sigue diciendo, disensiones, no, pero me salté un montón, enemistades, odio, pleitos, que es lo mismo que discordia, celos, vamos a ir más rápido aquí en esta, iras. La ira también es algo que para nosotros que estamos en Cristo es una decisión que usted tiene que tomar. Contiendas, disensiones, esas son como primas hermanas todas. Herejías, herejía significa enseñanzas que riñen contra lo que la palabra de Dios dice. Envidias, homicidios. ¿Sabe que la palabra homicidio en algunos textos no aparece, pero sí aparece en Romanos 1:29? Pero homicidio puede ser cualquier cosa. Hoy se habla mucho del aborto. Eso delante de los ojos de Dios es un homicidio. Borracheras. Usted puede escoger estando en Cristo. Ahora, yo no quiero ser simplista en esto porque hay algunas de estas ataduras y vicios que son muy difíciles, muy difíciles de dejar. Pero acuérdese siempre de lo siguiente, que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y hemos visto todo tipo de liberación que Dios hace a gente que estaba atada en el licor o en las drogas o en cualquier cosa que desagrada a Dios. Para Dios no hay nada imposible. Así que sepa que en un momento dado, usted que ha conocido a Cristo, usted sepa, yo soy libre, usted sepa, ya yo no soy esclavo del pecado, y que usted ahora puede aplicar su voluntad y que Dios le ayude para no sembrar más para su carne. ¿Está bien? Seguimos, borracheras, dice orgías. Esta es una palabra de domingo y especialmente para los jovencitos que están aquí, no la conocerán mucho, pero orgías son esas fiestas desenfrenadas, donde ahí lo que hay es cualquier cosa. Bueno, si usted quiere saber lo que es, no, yo le iba a decir que fuera a los carnavales, no puede, no. Lo borro. Pero ahora es lo que más hay. Entonces la gente, ay, pero recuerdo esto hace años. Porque los muchachos, quiero decirle, ustedes que son papás, le echan humo en los ojos, ¿sí o no? Entonces este hijo le llega, mamá, yo quiero irme para Playa Venao. Ahora, Playa Venao hay que pasar por las tablas. ¿Ah? Y era tiempo de carnavales. ¿Ah? Ahora, si ¿alguien me puede decir, para Playa Venao hay que pasar por la tabla? ¿Y qué se imagina usted? Lo llama como a las 10 de la noche. Ay, mamá, vieras, el carro se dañó. Y le dice, ¿y dónde estás, hijo? Bueno, aquí en las tablas. Pero vieras, mamá, qué bonito esto.
Yo estoy aquí en el balcón de este apartamento y usted viera a los muchachos pasando por ahí felices. Esto no es así como me decían, esto está bonito. Mire, usted puede decidir, y sépalo, si está en Cristo, si usted va a sembrar para su carne o va a sembrar para el Espíritu. Y por favor, en inglés, don't be foolish. Ah, ¿lo dije bien? Si no me entendieron, pues eso lo dije en penomeño. Pero no se haga el tonto. No se vaya a Playa Venado, no diga que usted vaya a Playa Venado cuando quiere ir a las tablas. Seguimos. Orgías, dice fiesta desenfrenada, y dice luego cosas semejantes a estas acerca de las cuales los amonesto. ¿Por qué él dice cosas semejantes a estas? Porque se le quedó un poco de cosas y alguien estaba pensando, por suerte no mencionó el pecado mío. Pues ahí está, le voy a decir dónde está. Cuando dice cosas semejantes a estas, acerca de las cuales los amonesto. Y amonestar significa los regaños, está diciendo el apóstol Pablo. Dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, ahí viene la cosa. ¿Será entonces que para heredar el reino de Dios uno tiene que dejar de hacer esto y esto? Entonces no me dijeron que la salvación era por gracia. Entonces, ¿qué enredo hay? No hay ningún enredo. Si usted ha sido salvo, Dios le perdonó de sus pecados, usted tiene la vida eterna y Dios le ha dado a usted la libertad de escoger qué es lo que usted va a sembrar y qué no va a sembrar. ¿Ok? Y lo que dice aquí está muy claro. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Yo no puedo sacarme ese versículo de mi mente. O sea, ¿cómo le digo? Yo no puedo borrarlo de la Biblia. ¡Qué cómodo! ¿Qué significa que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Sencillamente los que practican tales cosas nunca se han arrepentido, escuche bien, y necesita arrepentirse y por lo tanto nunca han aceptado al Señor como su Señor y Salvador. No hay contradicción. El cristiano no practica esas cosas porque el cristiano ha conocido algo muchísimo mejor. Para los que creen que siempre yo tuve el pelo así, no digo de que por acá también ya se me está, no, sino de blanco. Yo conocí al Señor siendo joven y anduve por todas esas, todas, no tanto en los carnavales la verdad, pero bueno, de ahí, de esa lista, bueno, pero cuando yo conocí a Cristo, y eso se lo he dicho de nuevo, así que no es nada de Alzheimer que se lo vaya a repetir, nada más que me encanta esta historia, no. Pero me invitaron, después que yo, poquito tiempo, me invitaron a una fiesta. Las alumnas mías en la universidad, imagínense usted. Las alumnas y los alumnos, ¿no? Entonces yo fui allá. Y en lo que estaba viendo, vi el... Ni le digo cómo era el ritmo, porque será el de antes. Y yo llegué ahí y vi eso. ¿Y sabe qué yo pensé? Ni se compara. Si usted todavía en el día de hoy está entre dos aguas, pregúntese a usted si usted verdaderamente ha probado
la presencia de Dios en su vida. Porque esos muchachos que tienen 10 días de estar allí, bueno, yo no digo que son los mismos, pero entran y salen y van y se bañan, me imagino, y regresan o lo que sea, pero esos muchachos que están allí, ¿sabe por qué están allí? Porque han probado un agua que quita la sed. Lo que Jesús le dijo a la samaritana: si tú bebes de esta agua, no tendrás sed jamás. Quiere decir que si hoy en día tú estás sintiendo esa sed de que hay las tablas que penonomé, que prueba del agua, el agua de la vida. Dice luego, mas el fruto del Espíritu es, entonces comienza a hablar de lo que es contrario a las obras de la carne. Pero es que mira, si tú no has probado el fruto del Espíritu, sencillamente tú siempre vas a ser jalado a la carne porque es lo único que tú conoces. Cuando yo estaba en ese lugar y vi esa situación allí, que yo había estado en muchas fiestas y lo que fuese, pero cuando yo estaba allí, yo pensé, wow, ahora yo he conocido algo mejor que ni se compara. Y agarré y no me despedí de nadie y me fui. Así fue. Nadie me dijo a mí: Jorge, no hagas esto ni hagas el otro. Porque yo había probado el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, que para el gozo que Dios le da, usted no tiene que meterse en ninguna cerveza ni nada que se parezca, ni mucho menos consumir droga. Paz, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Me decía ayer un amigo que en su país, cuando cogían a los capos de la droga y todo lo demás, el papá de él había tenido un alto cargo en ese país, en la policía. Dice que cuando los cogían, ¿sabe qué decían ellos? Dice, bueno, ya voy a tener paz. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, huye el impío sin que nadie le persiga. Así que ellos andaban, ¿dónde me van a coger? Bueno, ya me cogieron, ya. Ahí tenían paz. Digo, no es la paz que Dios da, obviamente, ¿no? Pero por ahí va la cosa de la paz. Dice, paciencia, benignidad, que también significa amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, que significa humildad, templanza, que significa dominio propio. Dice, contra tales cosas no hay ley. Y dice más adelante en el 24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y dice luego, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces, atención. Tú, como conoces a Cristo, ahora tú eres libre de escoger. Ahí está el menú. Tú puedes decir la carne o el Espíritu. Lo que desagrada a Dios o lo que le agrada a Dios. Y una cosa sí te digo, si tú escoges lo que agrada a Dios, tendrás vida y vida en abundancia, que es lo que Dios promete. Vas a estar tranquilo, vas a tener paz, vas a tener gozo. Yo quiero, para ir terminando, referirle la historia de dos jóvenes, Ofni y Fines, porque el Señor nos advierte sobre lo que vamos a cosechar. Usted puede sembrar y usted escoge, voy a sembrar esto otro,
Lo que usted no puede escoger es el fruto de lo que usted sembró. No sé si me explico. Usted siembra un naranjo, no espere toronjas. Usted siembra guandú. Oiga, me encanta, no espere Nance, que me gusta más. No, son diferentes. Mire esto. Estos dos hijos, dice así en Samuel, 1 Samuel 2:22. Elí, que era ya muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo al pueblo de Israel. Él era el sacerdote y tenía dos hijos, Ofni y Fines, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Ellos, de la ofrenda que se la dedicaba a Dios, ellos sacaban los pedazos de carne para ellos. Eso no era correcto, pero eso no era lo peor que hacían. Se tenían relaciones con las mujeres que servían a la entrada del santuario, porque ellos ayudaban a su padre, que era el sacerdote. Les dijo, ¿por qué se comportan así? Fíjese lo que dice Elí. Vi a sus hijos haciendo eso, pero muchachos, ¿por qué ustedes hacen eso? Está muy mal. Alguien dice, qué enérgico, ¿no? ¿Por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta, muchachos. No, hijos míos, no es nada bueno lo que ustedes, lo que se comenta en el pueblo del Señor. Y sigue diciendo, qué sermón más apasionado. Dice, si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro, pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Ellos se habían sobrepasado. Más adelante se dice que Elí no estorbó a sus hijos. Y miren lo siguiente. Yo puedo darle todas las razones del mundo a mis hijos de por qué no deben hacer esto, no deben hacer lo otro, pero Dios espera más de nosotros los padres. Así se los digo. Él espera más que decirle, muchacho, no hagas eso. Usted sabe qué es lo que yo creo que Dios estaba esperando de Elí. Que él dijera, muchachos, ustedes están haciendo eso. Váyanse a sembrar yuca, hagan lo que sea, pero aquí en el templo, no. Porque eso es honrar a Dios. Dios vino y les advirtió al papá y a los hijos, pero ellos siguieron. Pero mira lo que el Señor trajo sobre esa familia, no solamente sobre los hijos, sobre el padre. Dice que vinieron los filisteos, terminaron con el ejército de Israel, se llevaron el arca. Ahí estaban, en parte del ejército estaban los hijos de Elí. Ellos murieron como el Señor les había dicho que así sería. Y cuando fueron donde el padre, el anciano Elí, a darle la noticia de lo que había sucedido, él amaba a Dios. Y yo quiero decirle algo, puede ser que usted ame a Dios, pero no lo suficiente. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿De qué forma Dios quiere que nosotros le amemos? Más que cualquier cosa en este mundo. Porque dice, amarás al Señor de todo tu corazón, de toda tu alma y de toda tu mente, más que a cualquier cosa. Él amaba más a sus hijos. Y cuando él recibió la noticia, dice que estaba sentado. Después me dices, Carmen, si estaba sentado, porque la verdad que no me acuerdo. Pero cuando vinieron y le dieron la noticia de que sus hijos habían muerto, eso no le impresionó tanto.
cuando le dieron la noticia que se habían llevado el arca del pacto, dice que él cayó de espalda y murió. Mire, sembrar siempre trae consigo lo que vamos a cosechar. Yo les he hablado otras veces de lo que es comprarse un combo. Bueno, eso viene en combo, lo que usted siembra y lo que va a cosechar. Yo quiero fornicar, pero por favor, no me metas ahí ni ninguna enfermedad venérea, ni problemas en mi matrimonio, no. Te siembra, cosecha. Dice 1 Samuel 2:30, dice, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, a la pregunta, ¿qué Dios espera de nosotros? Dios espera que nosotros sepamos que en Él somos libres del pecado y que Él nos ha roto toda cadena de esclavitud. Él espera, por consecuencia, que nosotros nos fijemos muy bien qué es lo que sembramos, que usted haga una distinción clara entre lo que es sembrar para su carne y lo que es sembrar para el espíritu. Y Dios quiere también que nosotros sepamos muy bien que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y termino con 2 versículos. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Y yo quiero decirle, ¿cómo uno siembra para el espíritu? Lea su Biblia, ore a Dios, hágalo con intensidad. Usted está teniendo problemas de estar viendo, el ojo se le va a usted para la mujer que no es su esposa, lea más la Biblia. Que me llamó esta que andaba conmigo allá cuando yo estaba jovencito, léase otro capítulo de la Biblia. Sí, pero es que lo que pasa es que esta cuestión de la pornografía es muy fuerte. Otro capítulo. Lea la Biblia. Después la esposa lo va a leer la Biblia y dice, estás leyendo mucha Biblia. Bueno, pues, así es. Yo leo la Biblia porque quiero sembrar para mi espíritu. Porque dice la Biblia, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la cerecita, ahora sí, la palabra final. Y los músicos vengan para adelante porque así usted se dan cuenta que va en serio. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo creo que no hay otro momento. Dice la Biblia, si hoy escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. El Señor nos ha hablado hoy. Vamos a cantar esta canción y yo quisiera que